11 de la mañana con 33 minutos, Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca y nuestra señal www.radioquintay.cl. Bueno, como ya sabido por toda la gente, ¿cierto?, por todos nuestros vecinos y vecinas, ha comenzado ya lo que es la campaña política, los candidatos que van a disputar de alguna manera, ¿cierto?, el señor alcaldicio y, ¿por qué no?, también el tema de la concejalía. Y es por eso que en este momento ya estamos en los estudios de Radio Quintay con todos los resguardos, por supuesto, junto a uno de los candidatos, y me refiero a Francisco Riquelme López. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Isabel, muy bien, muchas gracias, con harta energía y entusiasmo el inicio de campaña, como tú mencionabas. Muy contento de estar nuevamente conversando contigo y con los auditores y auditoras de Radio Quintay. Bueno, serán algo así como 57 días deben quedar o algo así, que va a ser una campaña muy, muy, muy importante, necesaria también para que los votantes tengan conocimiento de quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, cómo se van a canalizar esas propuestas. Y en ese sentido, Francisco, ¿cómo vas a abordar tu campaña propiamente tal? Porque a través de las redes sociales se ha criticado bastante el panfleteo. Así es. Yo no sé si estás en la misma porque te veo con unos papelitos ahí, ¿ya? Pero ¿cómo ves este tema y cómo vas a abordar esta campaña política? Sí, mira, yo creo que esta va a ser una campaña absolutamente distinta a las anteriores por el contexto de la pandemia. Ya un poco pudimos ver lo que pasó en el plebiscito el 25 de octubre respecto a cómo se desarrollaron las campañas. Pero obviamente esa elección es muy distinta a la de ahora porque allí tenía solamente dos opciones y era una sola pregunta. Eran dos preguntas más bien, pero era un poco más sencillo entender lo que se estaba votando. En las próximas elecciones no solamente se van a escoger el nuevo alcalde, sino también los concejales, por supuesto, gobernador regional y los integrantes de la Convención Constitucional. Entonces, las personas que vayan a votar el 11 de abril, van a tener un desafío porque van a ser votos bastante grandes y con mucha información. Bueno, entonces tenemos esa doble pega, esa doble complicación, que es hacer campaña durante pandemia y también una elección que va a ser bastante intensa, bastante compleja, porque se votan cosas muy importantes en nuestro país. Hay que entender de que estamos nosotros en un proceso. La pandemia un poquito ha cambiado las prioridades y los focos, pero nosotros venimos de un proceso de cambio cultural, de cambio político y social en nuestro país del año 2019. Entonces hay un mensaje que nosotros hemos recibido muy fuerte en las distintas conversaciones, en los trabajos que hemos hecho de diálogos con la comunidad, es de un cambio. Entonces hay hartos temas que están en juego en esta elección, por lo tanto hay que hacer una campaña que permita entregar la mayor cantidad de información. Eso significa quiénes son los candidatos o las candidatas, cuáles son sus propuestas, cuáles son las miradas de desarrollo para la comuna, y no solamente en nuestra comuna, sino también lo que significa una nueva constitución y lo que significa una nueva gobernación. A raíz de lo mismo, Francisco, bueno, y en medio de esta pandemia y todo lo que ha significado el desmedro económico a nivel país y a nivel local, yo creo que tú también has sido testigo en tu recorrido por nuestra comuna, ¿cierto? Tú eres de acá, nacido, criado acá, con una familia con muchos años en Casablanca, y sin duda te has dado cuenta lo que ha significado para las familias casablanquinas poder enfrentar esta pandemia. En la eventualidad que llegaras a ser alcalde, ¿cuáles serían tus primeras políticas públicas, ¿cierto?, a aplicar para estas familias que se han visto afectadas? Así es, Isabel, las prioridades han cambiado con respecto a periodos anteriores, a periodos alcaldicios, porque hoy día tenemos una emergencia que la pandemia no solamente es una emergencia sanitaria, sino también es una emergencia y una crisis económica y también lo que yo llamo una crisis comunitaria, que es esa pérdida del tejido social, del contacto entre las personas, no solamente en los espacios más familiares, más particulares, sino también en los espacios sociales o barriales. Ya no nos podemos abrazar, no podemos compartir, no podemos hacer actividades comunitarias como antes. En el caso del tema económico, efectivamente hay una preocupación importante en Casablanca en dos temas que tienen que ver el empleo y tienen que ver con la actividad económica, ¿ya? Con el desarrollo económico. Cuando hablamos de actividad económica estamos hablando de lo que tiene que ver con
la disminución del consumo de productos y de servicios, las restricciones que existen, por ejemplo, actualmente los fines de semana, que la gastronomía, el turismo no puede funcionar con total normalidad. Y en la semana también, por supuesto, hay restricciones, pero el fin de semana se nota mucho más en las cuarentenas. Entonces tenemos el desafío del empleo y el desafío de la actividad económica. La pregunta importante, bueno, ¿qué puede hacer un municipio ante eso? ¿Ya? Obviamente hay restricciones que son restricciones de la ley. Un municipio tiene facultades privativas y facultades que son delegadas, pero sí yo considero que un municipio este año tiene que tomar medidas muy rápidas, de corto plazo, en materia de empleo. Me imagino que la municipalidad hoy está trabajando con una mesa donde están reunidos con las distintas grandes empresas de Casablanca, que son empresas que contratan muchas personas y están privilegiando la contratación de casablanquinos y casablanquinas. Prontamente también viene el periodo de la cosecha, entonces aumenta la actividad, aumenta la contratación de trabajadores en el mundo agrícola e industrial y por supuesto sería importante que eso también se focalizara la contratación de personas de Casablanca y si no tenemos las capacidades y las competencias técnicas, bueno, aprovechar de hacer un trabajo previo para que sí existan trabajadores y trabajadoras para el periodo agrícola con las competencias necesarias. Y eso estamos encima de esa fecha del empleo agrícola, porque Casablanca tiene mucho empleo estacional, Isabel, en materia agrícola y en materia turística. Nuestra comuna se moviliza bastante la economía en tres ámbitos, que es la agricultura industrial, la agricultura campesina, está el transporte y la logística, y está el turismo rural, el turismo vitivinícola y todo lo que está asociado a eso. Ya en el turismo no solamente estamos hablando de un recorrido por una viña, sino también estamos hablando de ir a almorzar a un lugar, de hospedarse en algún espacio. Entonces, primero en empleo yo creo que eso es importante, ser un buen articulador, ser mucho más eficiente, meterle más gestión a la actual estructura y funcionamiento que tiene la municipalidad con su oficina de intermediación laboral. En tema de actividad económica hay una cosa que es importante y urgente que nosotros hemos visualizado y que las personas del comercio, de la autogestión, emprendedores, como se les llama, pequeños comerciantes, medianos, yo hablo de las personas de la autogestión económica, desde los que tienen un taxi, un colectivo, a los que tienen un camión, a los que tienen una botillería, a los que tienen un restaurante, por ejemplo. Todos ellos están necesitando urgentemente la posibilidad de acceder a todos los recursos sectoriales, a todos los recursos nacionales, para poder soslayar esta ola de la crisis que se está viniendo encima. Entonces tiene que haber una mesa de ayuda importante que acompañe al comercio de Casablanca, que los ayude y que les permita facilitar ese acceso a recursos disponibles, sean estos recursos a través de préstamos blandos, recursos directamente de inyección económica o algunos acuerdos, por ejemplo, acuerdos de trabajo a través de las organizaciones gremiales. Hay que hacer un trabajo bueno, intenso de la municipalidad con la Cámara de Comercio de Casablanca. Si la Cámara de Comercio no está funcionando lo suficientemente bien, bueno, hay que crear una nueva asociación, crear una nueva asociatividad de comerciantes y que ellos se puedan reunir y solicitar al municipio, de cierta manera, algún plan de trabajo, de recuperación económica en distintos temas, principalmente en cómo dar ese salto en la eficiencia, en la productividad, de saber cómo revisar bien cuáles son cómo están administrando su presupuesto, porque actualmente, efectivamente, Isabel, hay una urgencia respecto a eso. Y cuando hablo del comercio y la autogestión, te estoy hablando de todos esos elementos, desde la persona que tiene un taxi, un furgón, un colectivo, hasta que tiene una panadería, un almacén de barrio. Y además se vienen nuevos desafíos actualmente en materia tributaria y en materia principalmente de alfabetización tecnológica. Entonces, ahí un municipio puede estar ahí de la mano, al lado, acompañando a los comerciantes, y si obviamente logísticamente no es posible hacerlo con todos a la vez, bueno, seamos capaces de articular a través de la asociación. Hoy hay una Cámara de Comercio, y si la Cámara de Comercio no está funcionando lo suficientemente bien, bueno, tenemos que invitar a los comerciantes que crean una nueva institucionalidad, un nuevo gremio. ¿Has tenido algún tipo de conversación con los dirigentes o quienes conforman la Cámara de Comercio? Mira, cuando nosotros miramos el tema de la actividad económica en Casablanca, no solamente está la Cámara de Comercio, ahí hay una suerte yo no he tenido reuniones con la Cámara de Comercio, pero hay una cercanía, yo creo que sobrepasa un poquito lo recomendable con la actual administración municipal. Y eso ha generado un poquito de distancia desde el mundo del comercio y de otros comerciantes que no les parece cómo ha sido la gestión de la Cámara. Pero sí también existen asociaciones de artesanos, asociaciones de feriantes en Casablanca, y personas que no están necesariamente conformes con el trabajo que están haciendo estas organizaciones, ¿ya? Entonces la invitación, obviamente, no solamente aquí a enfrentar una crisis económica, a enfrentar una pandemia, no solamente parte desde la institución, de una autoridad en particular.
alcaldes, concejales, directivos municipales, sino también de cómo contribuye la misma comunidad, ¿ya? Y en ese caso, ahí las asociaciones tienen que funcionar y si no están funcionando hay que crear unas nuevas, ¿ya? Estamos en directo, en vivo y en directo, ¿cierto? Acá en los estudios con las debidas medidas preventivas, ¿cierto? Y de distanciamiento físico, conversando con el candidato a la alcaldía, Francisco Riquelme López. Siguiendo con el tema económico, ¿cierto? Que es lo que más fuertemente ha azotado a las familias casablanquinas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los inmigrantes versus los casablanquinos? Con respecto también a estas áreas de trabajo que muchas veces son... en el fondo se la adjudican los extranjeros más que los casablanquinos. Sí, de inmediato te contesto eso. Hay un tema que me faltó mencionar recién. Otro elemento importante en el cual puede trabajar un municipio, que yo lo llamo la economía doméstica. Es como nosotros desde las políticas de protección social y las políticas, principalmente protección social, es cómo podemos reducir el gasto en el presupuesto de la casa, ¿ya? Entonces nosotros hemos consultado hemos hecho encuestas con personas mayores, que se les llama adultos mayores también, ya me corrigieron, porque dice, no necesariamente es lo correcto decir adulto mayor, sino personas mayores. Hemos hecho encuestas con personas de las localidades rurales, y fíjate que por dónde se va la plata. Entonces, cuando estamos en crisis y quienes tienen ingresos variables, por ejemplo, los comerciantes, volvemos, las personas que están haciendo emprendimiento, principalmente tienen que ver con temas de salud, por ejemplo, temas de medicamentos, temas de transporte. Entonces hay que ver cómo un municipio puede ser capaz de reducir el costo económico que tiene una casa, el presupuesto, cómo ayudar en el presupuesto de una casa, de una familia. Eso es lo otro que puede colaborar un municipio, y eso se puede articular. Tú no puedes relacionarte con 5.000 familias inmediatamente. Ahí también es importante, nuevamente, y volvemos a lo que te decía recién, la capacidad de acompañar y de empoderar a las organizaciones que están presentes en la comunidad, sean estas comerciales, sean estas vecinales, sean estas sociales, gremiales, entre comillas. Y lo otro que no mencionaba antes que hablar del tema de la migración es respecto, Isabel, a la importancia de abrir los espacios públicos también. Hoy día perfectamente podríamos generar espacios y no esperar que la Navidad sea solamente el lugar donde se pueda hacer una feria de venta y de productos, por ejemplo. Hay muchas personas que necesitan actividad económica, y si somos capaces de entregarle herramientas de formalidad y herramientas más seguras para que desarrollen su trabajo, yo creo que sería muy bueno. Sobre el tema me dijiste el tema de... Los inmigrantes versus los casablanquinos, donde mayoritariamente se está contratando, da la impresión de que se está contratando más obra extranjera a un menor costo también. Sí, mira, y es un tema también a nivel país. Ya sabemos lo que está pasando en el norte, ¿cierto? Sabemos esta vuelta de la gente que ha entrado de manera legal. Entonces, en el fondo, una mirada global, ¿cierto? Y también bajarla aquí a Casablanca. ¿Cómo ve el tema de los inmigrantes aquí en Casablanca? Mira, en Casablanca tenemos una comunidad de inmigrantes que yo tengo el máximo aprecio. Han sido personas que han contribuido instalando negocios, que están trabajando en el comercio, en la gastronomía. Y ellos han sido una contribución a la economía de Casablanca, porque ellos pagan impuestos, por ejemplo, así como todas las pagan impuestos, y están entregando todos sus conocimientos, su experiencia. Y cuando hablamos de inmigración, Isabel, no solamente estamos hablando de la persona que viene por necesidades, que está actualmente en una situación de calle, por ejemplo. También hay inmigrantes que han llegado a Casablanca que son doctores, que son profesionales, que son educadores, y que han emprendido en esta época de pandemia, que hay que ser muy valiente para emprender en pandemia, que han hecho sus negocios, sus ventas de delivery, pizzería, comida. A mí me encanta la comida venezolana, y en la agricultura también tenemos la situación de cómo trabajan otras comunidades inmigrantes en nuestro país. Entonces, la diversidad cultural y la integración a una sociedad, a mí me parece fantástico aquí y en cualquier parte del mundo. Nosotros chilenos hemos sido por mucho tiempo, también hemos sido inmigrantes, ¿no? Hemos estado en otros países. Yo tengo muchos casablanquinos viven en Argentina, en otras latitudes, en sí. Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en España, etcétera. Entonces hay que distinguir primero eso. Luego hay que reconocer que hay una crisis humanitaria en todo el mundo, así como en África hay una inmigración potente hacia Europa que está siendo controlada a través de distintas políticas públicas. En Sudamérica tenemos una crisis humanitaria que principalmente es por el éxodo de los venezolanos. En Chile tenemos 500.000 venezolanos y venezolanas en nuestro país.
Yo creo que para resolver eso no hay que hacer medidas micro o medidas puntuales, sino tiene que haber un acuerdo a nivel regional, a nivel sudamericano, de cómo resolver esta crisis humanitaria. Porque las personas que escapan de su país, que en este caso escapan de Venezuela, escapan porque no tienen que comer, no tienen que trabajar. Entonces, yo creo que nos habla mucho de principios, nos habla mucho de cómo es la sociedad chilena, la capacidad de poder, dentro de nuestras posibilidades, poder acoger a aquellos que necesitan una ayuda, porque en algún momento Venezuela también nos otorgó eso hace un par de décadas. Y respecto al tema del empleo, mira, actualmente la población migrante en Chile es bastante mínima también, tampoco hay que un poco magnificar sobre cuál es el impacto que pueden tener o no. Sí me gustaría, por supuesto, de que se hagan todos los esfuerzos a nivel institucional y municipal de poder acompañar esto desde una lógica humanitaria, ¿ya? En Casablanca, por ejemplo, en la municipalidad actualmente no existe una oficina a cargo de los migrantes. No sabemos necesariamente cuáles son las ayudas que se está entregando. Quizás lo desconozco, pero en la estructura organizacional del municipio y la información que a mí me han transmitido los migrantes en Casablanca, eso no existe. Entonces, yo creo que hay una consideración importante cultural. Yo creo que la migración, no solamente la actual, sino la histórica en Chile, ha contribuido. Lo que pasa es que a veces nos preocupamos más de los migrantes que son pobres, no de los migrantes que son profesionales, que son ricos. Pero ha llegado muchos migrantes a nuestro país que está contribuyendo. Y, por ejemplo, te puedo mencionar, hay personas que son, como yo te mencionaba, los doctores, los médicos que trabajan en Casablanca, trabajan en las postas rurales. Y ellos también escaparon de Venezuela y están aportando acá en nuestra comuna y son un tremendo apoyo para el sistema de salud de Casablanca. Eso primer elemento. Segundo, el tema de resolver esto humanitariamente y resolverlo no solamente puntualmente. La situación de Casablanca no se puede resolver sin considerar la región y sin considerar el país, y Chile tampoco lo puede considerar sin omitir las relaciones internacionales, la situación con los países limítrofes. Y en temas de empleo, bueno, ahí hay yo creo que el problema no necesariamente es un inmigrante que necesita trabajar. Ahí yo le pondría el ojo no al migrante que está buscando pega, sino le pongo el ojo al empresario o al empleador, necesariamente, que no cumple con los derechos laborales o que no está entregando empleos justos y que genera las oportunidades para todos. Francisco, bueno, estamos conversando de cómo aterrizar estas ideas, ¿cierto? Cuando hablamos de protección efectiva, o sea, protección social efectiva, cuando hablamos de educación, cultura, deporte, como elemento de derecho humano, la responsabilidad hídrica y economía circular, ¿cierto? Economía diversificada, son temas que tú tienes puestos en tu página panchoriquelme.cl, que la has estado promocionando bastante, y con la idea de que la gente también te vaya aportando y opinando. Al respecto, Francisco, bueno, son muy buenas ideas, pero el tema es cómo se llevan a cabo, cómo estas ideas se aterrizan, porque hoy día, por ejemplo, el presupuesto comunal, que ya fue aprobado, ¿cierto? 11.000 millones, ¿cierto? ¿Cómo pretendes tú lograr, en el caso de que llegues a la alcaldía, ¿cierto? O sea, el próximo alcalde, ¿cómo pretendes lograr que las arcas municipales lleguen a este nivel o lo supere? Sí, mira, nosotros en la página panchoriquelme.cl hemos presentado los lineamientos estratégicos de un proyecto que no se agota en un año, sino que es de 2 periodos. Yo considero que a nivel municipal un alcalde debería estar solamente 8 años como máximo, no 12. Yo creo que es excesivo porque cuando tú extiendes demasiado se generan algunas zonas grises en las culturas organizacionales y cuesta un poquito ir ventilando y refrescando las instituciones. Recordemos que el anterior estuvo 16 y no alcanzó los 20 porque lo destituyeron. Sí. Y fue una ley que sacó el Congreso. Sí, efectivamente, y me alegro que se haya reducido, pero yo todavía insisto que es poco. Entonces tiene que haber una voluntariedad de los políticos de no extender lo más que puedan, digamos, su periodo. Yo creo que 8 años es suficiente. Siempre veo el ejemplo y a algunos no les gusta. Estados Unidos, la potencia del mundo, los presidentes están solamente 8 años máximo. Después no pueden volver a postularse. No pueden volver a postularse ni siquiera ningún cargo político. Y eso... Si nos gusta tanto mirar para afuera, deberíamos... Efectivamente. Es como un escalafón, concejal, alcalde, no sé, diputado, senador, hoy día, bueno, constituyente, que va a ser un periodo corto, pero el gobernador regional, ¿cierto? Y presidente, y hasta ahí, hasta luego, nunca más, porque así se produce un recambio en la política. Sí, vaya a contribuir de otra forma,
Porque la política no tiene que ser personalista. Si es perfectamente un proyecto municipal con un enfoque y una mirada, puede estar 12 años, 16 años, digamos, con matices y actualizándose, pero no tiene que descansar en una pura persona, porque así se generan los caudillismos y se generan muchas desviaciones más que ya las hemos conocido en distintas partes de Chile. Entonces, el Presupuesto comunal. presupuesto comunal. Efectivamente, el municipio hizo una reducción del 10% del presupuesto de este año. Es un presupuesto que ya está disponible. Yo creo que el desafío cuando nosotros lleguemos a la alcaldía, porque yo estoy seguro que vamos a ganar, Isabel, va a ser primeramente inyectar muchísima gestión con el presupuesto que está disponible, hacer un ordenamiento del funcionamiento de la municipalidad, incorporando indicadores claros para estar evaluando los programas sociales, los programas deportivos, los programas culturales. El otro elemento es, por ejemplo, nosotros hemos planteado la apertura, el plan de escuelas abiertas, porque hoy hay una necesidad y una urgencia de nueva infraestructura para el deporte, para la cultura, para las actividades vecinales y gremiales. Bueno, obviamente eso no puede y sería irresponsable decir vamos a construir un nuevo Casa de la Cultura, vamos a construir una nueva infraestructura deportiva o vamos a hacer una red de nuevas juntas de vecinos. Obviamente que no se puede porque hay un presupuesto establecido y además sería un poquito irresponsable hacerlo en tiempos de pandemia. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo mejorar la gestión y tomar medidas y políticas municipales que permitan utilizar los espacios disponibles hoy y que son patrimonio y administración de la municipalidad, que en este caso son las escuelas municipales desde las 18 horas en adelante. Entonces ahí perfectamente resuelves los problemas de espacios y de infraestructura que necesitan muchas organizaciones. Hemos planteado también otras medidas que apuntan principalmente a inversiones muy menores que pueden ser abordadas con presupuesto municipal o lo otro a través de una dirección de planificación que sea lo suficientemente sagaz, rápida y astuta en acceder a los recursos disponibles sectoriales. Porque aprovecho de mencionarte, Isabel, el presupuesto municipal tiene principalmente tres ramas. Hay una rama que son impuestos territoriales y patentes. Hay otro elemento que es el Fondo Común de Municipalidad. Y el tercero son las transferencias directas. ¿Ya? Y esas transferencias directas van a ser mucho más intensivas, van a ser más masivas para Casablanca si tenemos equipos de ingenieros, equipos de arquitectos, de expertos en propuestas, en proyectos técnicos para que accedan a eso. Y eso no solamente tiene que ver con infraestructura, también hay recursos disponibles en cultura, recursos disponibles en protección social, en las distintas áreas donde el municipio tiene facultades que no son privativas, sino más bien son delegadas. Entonces, eso primero. Algunas definiciones, lo que pasa es que cuando tú presentas un proyecto político, Isabel, primero tienes que mostrar cuál es tu visión, cuáles son los principios con los cuales a ti te mueven en la política. Y eso que nosotros hemos presentado y lo hemos manifestado para que las personas digan, bueno, ¿para dónde va un poquito la mano mi mano y del equipo que está trabajando con nosotros? Y luego, obviamente, hay un proceso de concreción y de acciones puntuales. Nosotros hemos tomado el camino un poquito más largo, que ha sido el siguiente. Presentamos lineamiento y hemos ido anunciando algunas ideas y sugerencias de desarrollo para Casablanca, pero quisimos someter a distintas instancias de conversación con la comunidad las propuestas. Principalmente hemos hecho encuestas en terreno, encuestas online, hemos realizado reuniones y entrevistas con expertos, con personas que han trabajado en la municipalidad, que hoy trabajan en la municipalidad. Hemos también hecho reuniones con organizaciones culturales, deportivas, vecinales, de la zona urbana, rural. Hemos hablado con comerciantes, hemos hablado con dueños de botillería, de almacén, etcétera, porque consideramos de que una política nueva no tiene que ser paternalista y que yo llego y te pongo un libro y te digo, este es mi plan de trabajo. No, nosotros, asumiendo los riesgos, estamos haciendo el camino un poquito más largo, que es, estos son los principios que me mueven políticamente, pero tú dime, en materia de protección social, ¿qué crees que es importante y en salud? Cuando hablamos de protección social y salud descentralizada, decimos, bueno, reconozcamos la diferencia entre Casablanca y la zona rural y que la zona rural tiene distintas realidades. No es lo mismo que las problemáticas de Quintay, de La Vinilla o de Lagunillas, por ejemplo, cuando hablamos de descentralizada. Entonces le dicen, bueno, conversemos esto. Y así vamos reconociendo y vamos levantando cuáles son las verdaderas preocupaciones, necesidades, lo que yo llamo los dolores de las personas. Y hay líneas más o menos transversales que son importantes sobre lo que quieren de un municipio. Primero tiene que ver como un tema un poquito más, tiene que ver un poco con el trato. Nosotros hablamos de un nuevo y mejor trato y las personas nos están diciendo, por favor escúchenos más, por favor más terreno, vengan para acá.
No que la persona vaya al municipio, sino que el municipio vaya al terreno. Yo creo que eso tiene que ser una constante y tiene que ser una definición de un municipio. No tiene que ser una cosa temporal que tú lo hagas durante campaña o te acuerdes cada cierto tiempo. Y en esa conversación han ido surgiendo distintas ideas, como la que te mencionaba. Las organizaciones de distinta índole en Casablanca necesitan espacios disponibles, no los tienen. Bueno, acá están las escuelas después de las 18 horas. Planifiquemos, organicemos cómo hacerlo. Y otros temas más que te puedo mencionar, Isabel, que tienen, por ejemplo, que ver la situación con la carretera. Nosotros nos ha pasado que hay muchísimas personas que la calidad de vida que ellos tienen se ha visto perjudicada porque hace 20 años, cuando se instaló la carretera, la concesionaria en la Ruta 68, que es una ruta que nos permite, por ejemplo, yo cuando estudiaba y viajaba al Paraíso me demoraba 1 hora 20 para llegar al colegio. Ahora te puedes llegar en 25 minutos. Hay una mejora en la calidad de vida, en la optimización del tiempo. Pero eso ha sido a costa de varias comunidades. En la playa, por ejemplo, no tienen barreras antiacústicas. En cualquier momento un camión se puede desviar y va a llegar ahí a la placita de juegos que hay en la playa. Barreras antiacústicas que las comunidades han pedido y que no han sido respondidas. Acá en Pedro de Mayorga pasa lo mismo. No hay barreras antiacústicas. Tú vas al sur de nuestro país y ves las carreteras que fueron concesionadas en los últimos años y cuando tú pasas por una localidad, por un pueblo, hay barreras antiacústicas. Bueno, ¿qué significa eso? Tú me puedes decir, oye, Francisco, ya, pero eso quizás es un poco caro. No, pero las comunidades que viven en esos sectores no pueden dormir de noche por el paso de los vehículos. Entonces, nosotros también hemos planteado antes esa necesidad, ya esa manifestación de que sabes que el tema de la carretera no solamente tiene que ver con los peajes, que consideramos que es un abuso, que tengamos que pagar peajes acá y en otras comunas que están al lado de Casablanca no tengan que pagar peajes para ingresar a la comuna, pero también el tema de la seguridad y la calidad de vida. Entonces, este año un municipio y una autoridad, y me imagino quien gane la alcaldía, nosotros consideramos que vamos a ganar. Estamos pensando en cómo vamos a gobernar durante este año ya, Isabel. Estamos en campaña, pero también estamos pensando cómo hacer el trabajo desde abril. Es que con la relicitación de la Ruta 68, poner todas las condiciones y poner todas las preocupaciones que tiene la comunidad. Y yo te mencionaba temas económicos, ¿por qué pagar peajes? Temas de seguridad, ¿son las suficientes las pasarelas o los enlaces son lo suficientemente seguros? Una vez al mes tenemos accidentes en el enlace Tapigüe. Y el tema de la calidad de vida, barreras antiacústicas, principalmente en las distintas zonas que tiene nuestra comuna. Si uno ve un poquito en los únicos lugares donde hay barreras antiacústicas, en la Ruta 68, donde está Casablanca, te vas a ver que hay un trato desigual, porque en las zonas donde están, no necesariamente es donde viven los casablanquinos. Pero todavía siento que no me has respondido a la pregunta con respecto a, no es lo mismo que todos estos proyectos que tú tienes, que son muy buenos, ¿cierto? Porque lo has recogido de la gente, la necesidad de la gente, y contar con un presupuesto comunal de 11.000 millones. ¿Cómo? Ya, este año está cubierto. ¿Qué hacemos para el próximo año? ¿Cómo, cuando hablan de gestión, porque es una palabra muy bonita, gestión, ¿cuáles serían esas gestiones para lograr mantener un presupuesto muy bueno, considerando que es Casablanca, no lo estoy minimizando, pero sin duda que es un presupuesto muy, muy bueno a nivel comunal si lo comparamos con otras comunas del país? Tu pregunta puntual sería, ¿dónde conseguimos los recursos? ¿Dónde se consiguen los recursos? ¿Cómo se ganan esos recursos? Perfecto. ¿Sí? Sí, mira, a ver, como yo te mencionaba, hay como 3 entradas de ingresos a un municipio. Es importante mencionar que, fíjate que el municipio de Casablanca, el presupuesto municipal de Casablanca es un presupuesto bastante bueno si tú lo evalúas per cápita. Nosotros tenemos un presupuesto municipal que es per cápita de en torno a los 400.000 pesos por persona. Eso es muchísimo. En comunas que tienen políticas de protección social, de salud, bajo lógicas populares, comunitarias y desarrollos de calidad humana fantástico, tienen ingresos menores a 200.000 pesos por persona. Entonces en Casablanca hay recursos municipales. La pregunta es, por supuesto, y los ciudadanos y las ciudadanas van a manifestar su opinión en abril, si necesariamente ese presupuesto ha sido bien utilizado a la calidad de vida. Hay proyectos buenos que ha hecho un municipio y que se tienen que mantener y tienen que crecer, ¿ya? Porque a mí me gusta una política constructiva, soy capaz de reconocerlo. Pero, entonces, el primer elemento, hay recursos en el municipio de Casablanca, recursos municipales. Acuérdate que también está el presupuesto de salud y de educación, pero esos bajan directamente, ¿ya? ¿Hay presupuesto? Sí. ¿Hay plata? Efectivamente. ¿Está siendo bien utilizada? Tenemos observaciones. Bueno, ¿qué pasa desde este año hay presupuesto establecido? Tú puedes generar gestión, indicadores. Cuando uno habla de gestión, principalmente tiene que ver específicamente en cómo tú eres más eficiente, cómo utilizas mejor los recursos, y cuando hablamos de los recursos hablamos del capital humano y también hablamos del presupuesto disponible. Entonces, visualizar las personas que están en determinadas zonas son necesariamente las adecuadas para liderar esos equipos
quizás tenemos que hacer un movimiento de liderazgos municipales o tenemos que darle un nuevo enfoque a los programas sociales, un nuevo enfoque a cómo se destinan los presupuestos. Cuando hablamos de gestión también hablamos de medición. ¿Ya? Una gestión tiene que medirse. ¿Ya? Tú seguramente, Isabel, tú todos los meses revisas con el contador cómo estuvieron los ingresos y los egresos de la radio y vas mirando ahí cuáles fueron las cositas que fueron gastos un poco innecesarios. Uno puede mirar, oye, ¿sabes que gasté mucho en café? O quizás gasté un poquito, me faltó un poco más de gestión, más de marketing, quizás para conseguir algunos nuevos auspiciadores, distintas cosas. Tú haces esa evaluación seguramente todos los días cuando te vas a dormir, pero también principalmente a fin de mes de cómo estuvieron los gastos. Entonces, cuando hablamos de gestión y de control, es tener indicadores claros. Por ejemplo, reconocer si los programas sociales, culturales y deportivos que estamos implementando están siendo necesariamente determinantes para la comunidad. Si tenemos un proyecto social que tiene un gasto de 15 millones de pesos y que en cierta forma los beneficiarios son muy pocos, son 30 personas, ahí hay un dinero que está siendo mal utilizado, por ejemplo. ¿Y en ese caso tú eliminarías ese dinero que están enfocados para ese grupo? Nosotros cambiaríamos los programas sociales, deportivos y culturales, que es un gasto porque si por eso todo se lo llevaría al fútbol. Si no enfocamos al plano deportivo. No, lo que pasa es que cuando tú hablas de un programa social, deportivo, cultural que es determinante para la calidad de vida, no necesariamente tiene que ver con la cantidad de personas que lo utilizan, sino también tiene que ver cuál es el impacto, el efecto que tiene. Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando principalmente de lo que te digo yo, utilizar mejor los recursos disponibles, el capital humano y también los recursos de presupuesto. Tener claros, un control significa una medición, tener indicadores de éxito que hoy, por ejemplo, yo no conozco. La cuenta anual del alcalde todos los años es casi un copy-paste de los últimos 20 años. Yo no veo una renovación en cómo se rinde eso. Hay condiciones establecidas por la ley orgánica de municipalidades, pero a mí me gustaría conocer un poquito más en detalle algunos casos. Eso cuando hablo de gestión. Bueno, ¿qué pasa después? Tú me dices tú. Bueno, nosotros, mira, Isabel, en general no hemos presentado ningún proyecto faraónico o ningún proyecto que sea... Yo he escuchado proyectos de otras autoridades, de otros candidatos que son prácticamente inviables para una comuna como la de nosotros, y en realidad para un país, para nuestro país. Los llamo proyectos faraónicos porque en cierta forma requieren un presupuesto altísimo que hasta en las comunas más ricas de nuestro país no existen. Obviamente nosotros no estamos proponiendo que tengamos cámaras de seguridad en todas las esquinas, semáforos en todas las esquinas, no estamos una flota de drones, no estamos proponiendo lo que yo te llamo proyectos faraónicos como una pista de autos o una pista de carrera, etcétera. Que yo he escuchado barbaridades de ese tipo. Mira, nosotros... Bueno, en proponer no hay engaño. Francisco, ya estamos casi en la hora, un poco... Sí, yo te quería mencionar el tema de eso. Es importante que las personas sepan de que los presupuestos municipales... Hay una gestión interna que tiene que ver con el ingreso de patentes y el impuesto territorial, y también, eso son las contribuciones, y también tiene que ver con las patentes de vehículos, patentes comerciales, patentes de inversión. El otro elemento del Fondo Común de Municipalidades, que vamos a dar una pega política para que se mejore el Fondo Común de Municipalidades. Pero ese Fondo Común está destinado a las comunas más pobres. No, a todas. ¿A todas? ¿A todas? Sí, ya, sí, a todas. Perfecto. No existe se entrega a todas las municipalidades y solamente hay una diferenciación en el aporte. Ya. En las comunas más ricas de Las Condes, creo que Las Condes, Santiago y una más, ellos aportan un poquito más a un fondo común que se distribuye de acuerdo a las condiciones de las comunas. Pero es una pelea política que se va a dar y yo creo que va a cambiar mucho con la discusión constitucional sobre cómo tú le inyectas mayor presupuesto y mayor poder a las comunas. Porque es que es importante, Isabel, lo que tú me estás preguntando, porque actualmente las municipalidades están un poquito de manos atadas respecto a algunos programas sociales, porque bajan desde los ministerios y no puedes hacer mucho. Y eso está principalmente establecido en la ley, que le da alguna facultad a las municipalidades y otras no, que solamente son delegadas. Y el tercer elemento, te insisto, cuando uno empieza a visualizar cuáles son los proyectos que Casablanca ha tenido en los últimos 20, 30 años y que se ha visualizado y que han dicho, wow, que ha cambiado Casablanca, partiendo desde un Casablanca que era de calles de tierra a un Casablanca con calles pavimentadas y de otras obras de inversión importantes que han tenido y que se han construido, nos gusten o no, esos son recursos sectoriales, son recursos que tú postulas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a los recursos disponibles por la Subdere, y tú para que puedas postular a eso y que sea un trabajo permanente, necesitas buenos equipos de gestión, necesitas buenas áreas de planificación
y poder postular esos recursos. Porque ninguna municipalidad en Chile tiene 1.000 millones de pesos para hacer una construcción. Ninguna. ¿Ya? Salvo las Condes, Vitacura, las más millonarias. Ese es un elemento. Y lo otro, ser capaces de generar buenas alianzas público y privadas en una comuna. Nosotros tenemos empresas que tienen una responsabilidad social declarada, entonces ellos también podrían hacer un aporte en esa materia. Pero los recursos están disponibles, hay que ir a buscarlos, ir a ganarlos. Yo creo que es importante hacer una revisión de los fondos nacionales de desarrollo regional y los proyectos subderes que ha ganado el municipio en los últimos 8 años, no solamente este año, ¿ya? Ojo, es importante eso, porque en campaña, en la política que a nosotros no nos gusta, se acuerdan de hacer más gestión en los últimos 6 meses o en los últimos 3 meses. Pero esos recursos están disponibles. El resto es vender humo. Lamentablemente eso se repite aquí en la Quebrada de la Gía, así que no estamos muy ajenos. Francisco, y la última pregunta, y para eso te voy a dar 10 segundos. ¿Quién es tu equipo de trabajo? ¿Quiénes están detrás tuyo? Rápidamente. Bueno, el equipo de trabajo, la lista que conforma Juntos Más Comunidad, ahí hay personas que son muy importantes para la comuna, que han contribuido desde la educación, desde la economía, desde el arte, la cultura. Nombrar a mi amigo Víctor Vera, a Lili Urbina, que fue de Dideco hace un par de años, mencionar a Soledad Suárez de La Cunilla, comerciante y dirigente medioambiental. Estamos también trabajando con muchísimas personas en el ámbito del cooperativismo, de la agricultura campesina. Estamos hablando con personas jóvenes comerciantes, deportistas y otras personas más que obviamente no puedo mencionarlas porque hacen una contribución reservada, porque actualmente en Casablanca, como uno de los principales empleadores de Casablanca es la municipalidad. Entonces hay muchas personas que dicen, Francisco, yo te voy a colaborar con todas las ideas que puedo, te las entrego, del ámbito de la salud, del ámbito de la cultura, del ámbito del deporte, pero no puedes dar mi nombre porque yo trabajo para la municipalidad, me dicen. Entonces es entendible. Y también estamos trabajando con personas en materia de asesoramiento legal para ofrecer cosas que sí tengan sentido para Casablanca y te permita la ley, en temas de planificación urbana y territorial, que es importante, que no hablamos del plan regulador, Isabel, porque el plan regulador en Casablanca cambia mucho. Esperamos tener en otro momento la oportunidad de ir bajando toda esta idea y todos estos proyectos, Francisco. El plan regulador es sumamente importante, Isabel, porque algunas zonas rurales de Casablanca pasaron a ser zonas urbanas, y eso ¿qué te permite? Postular a fondos sectoriales para que, por ejemplo, tengan alcantarillado, tengan calles pavimentadas, tengan veredas. Eso es importante. El dinero hay que ir a buscarlo, ir a competir y con los mejores equipos, y seguramente esos equipos casablanquinos van a ser sumamente buenos, que los vamos a conformar desde abril. Sin duda que vamos a tener más de alguna oportunidad en que podamos seguir por favor, aterrizando estas ideas, porque claro, no lo digo por ti, en general por todos los candidatos que hoy día ofrecen a nivel país, desde el que está de candidato a convencionista, a constituyente, perdón, el que está de candidato a gobernador, el que está de candidato a la alcaldía, los que están candidatos a la concejalía, están ofreciendo una cantidad de cosas, entonces en el fondo es aterrizarlas. Pero fíjate que es bueno que cada esa idea sea evaluada y sea explicada. Absolutamente. En el caso de todas las propuestas que yo he presentado, no hay ninguna que sea imposible de realizar, y yo creo que la que un poquito generó un poco más de ruido fue el tema de un terminal de buses y colectivos en Casablanca, pero yo expliqué claramente que eso significa, tú tienes que hacerlo a través de un modelo de concesión municipal, no es presupuesto municipal, claro, ¿no? Porque todos los terminales de buses y transporte en Chile están concesionados, eso es así. Así es, Francisco Riquelme López, candidato a la alcaldía de Casablanca. Recuerden visitar su página panchoriquelme.cl. Muchas gracias. Francisco, que te vaya muy, muy bien y será hasta la próxima. Muchas gracias, Isabel. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, Pancho Riquelme López, y también página web panchoriquelme.cl. Y si no, seguramente usted me conoce a algún miembro de mi familia y por ahí me puede contactar también. Que esté muy bien, Chao, Francisco. gracias. Hasta la próxima.